Hola, mi nombre es Alondra Navarrete del tercero medio C de Enfermería y con mi compañera Martina Rebolledo le hablaremos sobre el cuento El hombre bicentenario y su autor es Isaac Asimov. Bueno, ahora con mi compañera Martina Rebolledo le daremos 6 datos sobre el autor Isaac Asimov. Bueno, como número 1 yo le hablaré del nacimiento y origen de Isaac Asimov. Él nació un 2 de enero de 1920 en Petrovich, Rusia, y a los 3 años de edad con su familia emigraron hacia Estados Unidos. Y bueno, como dato 2, Isaac fue un escritor extremadamente activo con más de 500 libros y 9000 cartas y portales escritas a lo largo de su vida. Como dato 3, yo le hablaré sobre los temas y estilos que aborda Isaac en sus obras. Se caracteriza por ser claro y conciso, y en sus obras aborda los temas tales como la ciencia, la tecnología, la historia, la sociedad, entre otros. La saga de la Fundación. Su obra más célebre es la saga de la Fundación, iniciada con Fundación en 1951. Esta serie de novelas, inspirada en la historia del Imperio Romano, plantea un futuro donde un científico Ariseldon desarrolla una psicohistoria, una ciencia que predice el comportamiento de masas humanas a lo largo de la historia. Con ella intenta salvar la civilización galáctica de la barbarie. Con el tiempo, Asimov unió esta saga con sus novelas de robots y de los imperios galácticos, creando un universo cohesionado que abarca miles de años de historia futura. Las 3 leyes de la robótica. Asimov revolucionó la ciencia ficción con la creación de las 3 leyes de la robótica. Presentadas por primera vez en 1942, estas leyes establecían que 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que un humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes de un humano, salvo que entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que esto no entre en conflicto con las 2 primeras leyes. Estas leyes no solo marcaron su literatura, sino que se convirtieron en un referente ético y científico que influyó en debates reales sobre la inteligencia artificial y robótica. Reconocimientos y legado. A lo largo de su vida recibió premios Hugo, Nebula y Locus, considerados los más prestigiosos en la literatura de la ciencia ficción. En 1987 fue nombrado presidente de la American Humanist Association, reflejando su compromiso con el pensamiento crítico, el humanismo y el laicismo. Falleció en 1992 a los 72 años, dejando un legado inmenso, tanto en la literatura como en la divulgación. Su obra sigue siendo estudiada y leída, y muchas de sus ideas, como los dilemas éticos de los robots, se mantienen plenamente vigentes en la actualidad. Contexto histórico y cultural del hombre bicentenario. Su fecha de publicación fue en 1976, donde Estados Unidos estaba en el bicentenario de su independencia. Que esto fue de 1776 a 1976, lo que influyó bastante en el tema central del cuento. En búsqueda de libertad, independencia y reconocimiento de derechos. Década marcada también por un gran optimismo tecnológico, pero también en crecientes dilemas éticos en torno a la ciencia. Asimov también aprovecha este marco del bicentenario de Estados Unidos para plantear que la tecnología no es tan solo un progreso material, también es para cuestionar qué significa ser humano y exigir dignidad. Asimov proyecta estas tecnologías hacia un futuro donde las máquinas podrán interactuar emocionalmente con humanos. También le hablaremos de los personajes principales y su relevancia en la historia. Bueno, empezamos por el personaje principal, que es Andrew Martin. Bueno, Andrew Martin es un robot doméstico que al paso de la historia pasa a ser un ser con conciencia, pensamientos y sentimientos humanos. También la humanidad
le hace cuestionarse muchas cosas. Entre esas, con todas las cosas que le hace cuestionarse la humanidad, él quiere luchar por su libertad y por sus derechos. También, como los otros personajes principales, está la familia Martin, que son los dueños de Andrew Martin, del robot. Bueno, esto al principio lo ven como una simple máquina. De hecho, los niños les juegan bromas, etc. Bueno, a lo largo de la historia, él pasa a ser un miembro más de la familia. Otro de los personajes principales es Rachel Martin y Richard Martin. Y luego de ahí le siguen sus hijas, que son Amanda y Grace. La historia comienza en el siglo XXI, cuando la familia Martin adquiere un robot de la serie NDR llamado Andrew Martin. Al principio, Andrew realiza solamente las tareas domésticas para las que fue creado o programado. Sin embargo, pronto demuestra tener una chispa creativa de sensibilidad que ningún otro robot posee. Su talento aparece cuando comienza a tallar madera, creando pequeñas esculturas artísticas, y esto sorprende a la familia y en especial a la hija pequeña conocida como Little Miss, quien lo anima y lo trata con cariño. Andrew deja de ser un simple sirviente y se convierte en un amigo y miembro querido de la familia. Con el paso del tiempo, Andrew pide más autonomía y derechos y primero solicita al señor Richard Martin, el padre de la familia, que lo defienda en tribunales para obtener su libertad legal. Aunque genera polémica, Andrew finalmente logra que lo reconozcan como robot independiente dueño de sí mismo. Gracias a sus ingresos y venta de esculturas y diseños, Andrew acumula fortuna y comienza un proceso de transformación física. Cambia su aspecto robótico por prótesis que imitan un cuerpo humano, órganos biológicos artificiales e incluso un sistema digestivo. Cada modificación lo acerca más al aspecto humano. Durante generaciones, Andrew mantiene una relación con los descendientes de la familia Martin. Con Little Miss mantiene un lazo muy afectivo, muy fuerte, y luego con su nieta Portia, que lo acompaña en la última etapa de su vida. A pesar de todos sus avances, la sociedad y los tribunales se resisten a reconocerlo como un humano. Andrew insiste en que lo que define a la humanidad no es solo la apariencia, sino la mortalidad y la capacidad de amar y la libertad de elegir. Por eso decide reemplazar sus piezas inmortales por órganos completamente biológicos, aun sabiendo que esto lo llevará a la muerte. Finalmente, al cumplir 200 años, el Consejo Mundial lo declara oficialmente ser humano. Minutos después, Andrew muere acompañado por Portia, logrando su máximo sueño, ser recordado no como una máquina, sino como un hombre. Mi crítica personal. Me gustó porque, más allá de ser una historia de ciencia ficción, logra plantear un dilema profundamente humano. ¿Qué significa ser persona? La obra no se centra en los típicos elementos de la robótica como la ciencia, la obediencia o la ciencia artificial, sino que nos lleva a reflexionar sobre la libertad, la dignidad y la búsqueda de identidad. Me pareció especialmente interesante el personaje de Andrew, un robot que a través de su desarrollo representa el deseo universal de trascender las limitaciones que nos imponen los demás. Su lucha no es solamente por derechos legales, sino por reconocimiento humano, social, y esa necesidad de ser aceptado me generó empatía porque muestra que la humanidad no se define únicamente por lo biológico, sino por la capacidad de crear, de sentir y decidir. Lo que más me gustó es que plantea un tema muy complejo, la frontera entre lo artificial y lo humano. Andrew se convierte en un símbolo de la libertad individual, pero también del costo que implica alcanzar la idea de autonomía y de la dignidad. En conclusión, me gustó porque logra emocionar y hacer pensar al mismo tiempo. No solo ciencia ficción, es una reflexión ética y filosófica que invita a cuestionarnos qué nos hace verdaderamente humanos y hasta qué punto tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia identidad. Mi crítica personal hacia el hombre bicentenario, bueno, en realidad al principio no le tenía nada de fe, ya que nunca me han gustado las cosas relacionadas con robots o cosas similares por el estilo, pero en realidad me terminó gustando
ya que siento que la historia aborda temas súper importantes como la libertad y la independencia, en este caso de Andrew Martin. Siento que fue muy choqueante cómo un simple robot doméstico pasó a ser parte de la familia Martin y cómo en mínimos detalles él se esforzaba mucho para poder ser parte de la familia y prácticamente de ser humano, así adoptando sentimientos, emociones, etc. Y cómo se esmeraba en cada pequeño acto. Ejemplo, cuando le dio el caballito de madera a la damita porque él había roto su juguete favorito, que era un caballo de cristal. Bueno, y con el mismo que la damita falleció con él en sus manos. O el otro, como él se hizo un trasplante de sangre para morir al lado de la persona que amaba. En realidad él me pareció muy tierno y se notó mucho su lucha de cómo él quería ser considerado un humano y luchó hasta el final. Y me gustaría mucho que hubiese podido escuchar que sí lo habían considerado humano, pero justo en el momento que se lo anunciaron, él ya había muerto al lado de la persona que amaba. Luego murió la persona que amaba y en realidad eso me gustó mucho y se los recomiendo también.